Estamos muy contentos de encontrarnos nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Semana a semana estamos conversando acerca de un tema y todo este trimestre, o sea, estos 13 meses, estamos conversando acerca del libro de Juan, pero que se presentan como temas en el libro de Juan. Ha sido interesante hasta ahora. El concepto creer en Juan es muy importante porque para él la gente tiene que creer en este Cristo que es el Mesías, que es divino y que estuvo con nosotros aquí en la tierra. Entonces hay varias personas o personajes bíblicos que él presenta que hablan de este creer. Y de eso vamos a conversar. ¿Qué significa ese creer para algunas personas que Juan presenta en la Biblia? Así que muy bienvenidos a este es su programa. Bienvenido, pastor, Gracias, Raúl, por la bienvenida y siempre felices de poder colaborar con el estudio de la Palabra de Dios en estos estudios tan maravillosos como lo es estudiar el Evangelio de San Juan. La lección de esta semana nos habla de lo que significa creer, por qué el apóstol Juan destacó esta idea en su libro, con más de 98 veces el verbo creer, pero relacionado con Cristo hay más de 40 textos que nos hablan de la importancia de creer. Pareciera que creer es algo muy sencillo, pero hay gente que tiene distintas formas de creer. ¿Qué significa creer en Jesucristo, según el Evangelio de Juan? ¿Cómo actúa una persona que verdaderamente aceptó a Jesucristo como su Salvador personal? Fíjate que ese concepto de creer, la gente hoy día está basando su creencia en el razonamiento humano. Yo puedo ver una situación, la analizo, la apruebo, doy prueba de contra-error o negación, ¿no es cierto? Y después de eso yo creo. Pero fíjate que acá en el Evangelio, lo que vamos a estudiar en algunos personajes, esta fórmula no va, no entiende. No es el creer ese que Juan quiere presentar, sino que creer, aunque no vea nada, que no sienta nada, pero si Dios dijo, yo creo. Ese es un concepto que lleva a creer en lo que Dios dice sin ver, pero que después ven los resultados cuando Jesús actúa en uno. Claro, hay un texto en la Escritura que dice, probad a los profetas si son de Dios o no. Claro, exactamente. Y probadlo, dice también en otra porción del libro de San Mateo, por los frutos los conoceréis. Sin duda que muchos de los judíos, dignatarios judíos, religiosos, y también personas del vulgo en los días de Jesús, analizaron a Jesús. ¿Quién es esta persona? ¿Por qué dice ser el enviado de Dios? Esas preguntas seguramente se hacían y no era llegar y creer. Había que ver las evidencias, había que ver realmente que la palabra de Cristo les tocara el corazón, que el Espíritu Santo explicara aquellas cosas que a veces no se explican con el idioma. Y es por eso que el apóstol Juan aquí destaca a muchas personas que creyeron, algunos creyeron en menos de 2 minutos, hay otros que se demoraron más, pero sin embargo llegaron a creer y a aceptar a Jesucristo como el Salvador del mundo, el Mesías, el Cordero de Dios, como el sustituto, el que nos cubre de nuestros pecados a nosotros. Incluso hay un incidente en la vida de Jesús con una persona y ella le dice, ayuda a mi incredulidad. O sea, yo creo, pero ayúdame porque no estoy creyendo. Hay un caso muy interesante en la Biblia que está ahí en Génesis, que habla de Abraham. Abraham fue un personaje realmente extraordinario. Quizás el Génesis, hasta el capítulo 11, habla de toda una introducción a lo que es la creación, ¿no es cierto? Pero del 12 en adelante comienza, vamos a decir así, como a formarse el pueblo de Dios que va a ser más adelante en la historia de las religiones. Capítulo 12, 3, ¿no es cierto? Encontramos algo interesante. Allí hay palabritas que uno debería tomar muy en cuenta. Por ejemplo, 12:3, Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y mira, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, o todas las naciones, pero todas las familias de la tierra. El conducto que usa Dios para bendecir es un Abraham que va a salir. Ahora, cuando uno mira este relato, yo me quedo siempre pensando cómo le creyó a Dios Abraham, porque él cómo salió sin saber a dónde iba.
No sé si a ti te ha pasado, si te invitaran, por ejemplo, oye, salgamos de vacaciones. ¿Y dónde vamos? No sé, pues no tengo idea, pero vamos. Bueno, a Abraham se le reconoce como el padre de la fe. El apóstol Juan registra allí que en San Juan 8:28, 8:56, disculpe, ahí registra que Abraham vio el día de Cristo, es decir, tuvo una revelación especial donde vio a Jesucristo, el carácter, la obra de Cristo, la crucifixión, y dice la Escritura que Abraham se gozó. Se le llama el padre de la fe porque su fe fue continua y creciente. La fe de Abraham en el Mesías, en la simiente que habría de nacer de sus hijos, estaba representado como la simiente, el Cristo, y a través de Cristo se expandería a todo el mundo la salvación. Por lo tanto, es por eso que es importante reconocer cómo Abraham creyó y llegó a creer, dice Pablo, entre la duda, la fe, dice contra la esperanza. A veces no es fácil, no todos tenemos la misma calidad de fe. Hay fe que son muy fuertes, que ya están consolidadas, creen en la palabra de Dios, creen en Jesucristo, y hay otras que todavía están dudando. Como decía Raúl recién, algunos reconocen su incredulidad. Claro, ahora es interesante en el caso de Abraham, porque tú usabas el texto allí de Juan 8:56, donde dice que Abraham, vuestro padre. Ahora, este texto es bien importante porque Jesús, está hablando acá, hace un nexo en alguien que ellos creían, ¿te fijas? Sí. En un nexo en Abraham, era el padre de ellos, ¿no es cierto?, de toda la nación. Por lo tanto, era un personaje extraordinario. Y ahora, ¿qué dice él? Jesús, mira, para mostrar su divinidad, su visión como Mesías en la tierra, como hombre, ¿no es cierto? Le dice, se gozó de que había de venir mi día, dice, y lo vio y se gozó. Entonces, aquí hay algo que a mí me impresiona. Primero, Jesús hace este nexo para que crean en él. Luego le dice, él vio y vio mi día, me vio y se gozó. Significa que Abraham, como tú decías, recibió revelación. Yo creo que no está lejos que nosotros también la podamos hacer, quizás no como ellos, pero de alguna manera Dios se nos va a revelar cuando tengamos cuestiones espirituales muy potentes. Dios se nos va a revelar siempre y cuando, yo voy a insistir sobre esta idea, siempre y cuando no metamos nuestro razonamiento humano, porque se nos sirve para estas cosas. Claro, hay varios pasajes en la Biblia de personas que creyeron en Jesucristo y algunos atentamente escucharon sus sermones, otros vieron las señales, otros vieron las evidencias y atentamente el Espíritu Santo trabajó en sus corazones y hay muchos textos aquí en Juan que dice, y después de estas palabras y después de estas cosas, muchos creyeron en Él, pero no todos. Es por eso que esta lección es importante. Muchos rechazaron a Cristo y se mantuvieron en la duda, en la incredulidad, y no lo aceptaron como profeta, no lo aceptaron como rey, no lo aceptaron como salvador, y lo rechazaron. Hasta el día de hoy hay personas que no lo aceptan. Ahora, viendo esta parte de Abraham, Pablo toma esta idea y desarrolla una temática bien interesante en relación a la creencia de Abraham. Porque dice que pues diremos de Abraham, creyó, ¿por qué? Por lo que vio, por lo que no vio. Y interesante porque Juan dice que Abraham fue justificado sin obras. Porque dice, ¿por qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, no hizo nada, pero creyó y le fue contado por justicia. Y que agrega más, Pablo hablando allí, pero al quien obra no se le cuenta salario como gracia, sino como deuda. Es un tema que él lo menciona así, pero estúdielo usted ahí en su casa el temita en Romanos. Dice, más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, que ahí tiene que hacerse creer y no cuestionar lo que la Biblia dice con razonamiento humano. Entre los personajes que vamos a seguir conversando está María y también está Pilato, fíjate. Yo siempre lo había mirado a Pilato como el personaje
puede decir, agrio de la historia. Pero sin querer, él también fue alguien que dio testimonio. Pero en el caso de María, ¿por qué María da testimonio de Cristo? En Juan 12, 1 al 6, dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Ese incidente, bueno, ¿te acuerdas? El capítulo 11 es muy lindo en ese sentido porque es la resurrección de Lázaro. Y le hicieron allí una cena, dice. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Uno, si se traslada a esa historia y mira este concepto de encontrarse un muerto vivo en una cena más encima, pero son las cosas que están pasando aquí. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió a los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Un buen perfume, no sé si te ha pasado, Luis, tú le pones un poquito, lo mueves un poco así, y sale un aroma, no sé cómo, sale un aroma y permanece en el tiempo. Un mal perfume, siéntele, ¿no? Pero ligerito se va. Este era un buen perfume. Claro, bueno, María se sentía como agradecida y deudora de Jesús. Claro. Una mujer que había sido rescatada de las garras del enemigo en 2 o 3 oportunidades, incluso algunos dicen 7 veces. María reconocía que Jesús en el alma, Jesús en el cuerpo, producía en ella una nueva conversión. Y ella logró tener una paz espiritual que no había tenido nunca y se dio cuenta del valor de Jesús, del poder de Jesús, del amor que Jesús le tenía. Y ella, lógicamente, en esa fiesta trajo ese frasco de alabastro de 300 denarios, que era muy caro, equivalía a un año de trabajo de un obrero normal, y lo derramó en los pies de Cristo, ungió a Jesús, y uno dice, bueno, aquí está demostrando un cariño, está demostrando un amor a Jesús, un agradecimiento, pero también detrás de todo esto, esta mujer creyó en Cristo como un rey, que ese frasco para ella le pareció poco, para los demás les pareció que era mucho. Botar 300 denarios, un sueldo de un año completo ahí, y que también se roció, cayó al suelo, era como una gran pérdida. Pero este altruismo de María demostró su amor y su fe profunda en Jesucristo. Fíjate que quizás el Evangelio no lo dice, pero uno lo deduce en el sentido que ella planificó esto. Porque para tener ese frasco de alabastro, ese perfume, no estaba en la zona, sino tenía que encargarlo a quienes traían perfumes de otros lugares muy valiosos. Y ella empezó a juntar, cuando consiguió, lo pudo comprar y lo presentó y se lo ofreció a Jesús. O sea, ese ejemplo te da a ti también cuenta de que María reconocía a Jesús como su Salvador, como el Mesías y, como tú dices, como Rey. O sea, le dio el nivel que realmente su creencia le permitió hacer, a tal punto que lo materializó. Eso es lo interesante de esto, del creer de Juan, que lo materializó. Creyó en una obra. En una obra física, no fue así, Señor, te quiero, te alabo, no, físicamente. Porque ella perdió un año de salario para un segundo, ¿no es cierto?, un minuto, rociar los pies de Jesús. Y generalmente las personas a veces pensamos, ¿cuánto es lo menos que puedo dar a Jesús? ¿Cuánto es lo menos en la ofrenda que quiero otorgar a Jesús? Pero a esta mujer le pareció poco lo que estaba haciendo, porque para ella Jesús era muy grande y el valor de Cristo para ella era superior 1000 veces a lo que ella estaba haciendo con él. Ahí el otro incidente de María se puede conversar mucho, porque incluso si uno revisa toda la historia de María, fíjate, hay un detalle que creo que lo dije en algún momento, siempre se muestra a María de rodillas ante Jesús. En todos los casos que aparece ella en relación a Jesús, ella aparece a los pies de Jesús. Es interesante es incluso en el momento estaba en la cruz, el momento en que servía. ¿Tú recuerdas cuando lo llevaron a comer a Jesús y Marta dice, Marta, mire, Señor, no me
no me ayuda esta mujer que prepara la cena, la comida, ¿no es cierto? ¿Y dónde estaba María? A los pies de Jesús. Bueno, en el caso del testimonio involuntario de Pilato, está bien interesante eso. ¿Por qué te digo yo que está interesante? Porque Pilato habla algo, y yo creo que fue inspirado también, de alguna manera, a decir quién era Jesús. Eso es lo interesante, porque como en el veredicto que él da, por ejemplo, mira, si yo tengo aquí el texto que está ahí en Juan 18:38, ¿qué lo dice? Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Te recuerdas? Sí. Precisamente Pilato se enfrenta con Cristo por primera vez allí en su pretorio, que era el lugar donde él emitía los juicios. Y al ver a Jesús, inclusive Jesús no habló mucho, los que más gritaban y los que más hablaban eran los que lo acusaban a Jesús. Y él aquí en Juan tiene 4 declaraciones que representan un testimonio indirecto, pero a la vez representan la inocencia de Cristo. Él dice aquí en la primera declaración, no hallo en este hombre ningún delito. Claro. Y la segunda declaración volvió, después que lo seguían acusando, ningún delito hallo en este hombre. Y luego la tercera declaración dice, yo no hallo delito en él. Y la cuarta declaración dice, desde entonces Pilato procuraba soltarle. ¿Qué nos están diciendo estas 4 declaraciones de Pilato ahí ante Cristo? Nos están diciendo que Pilato no le creyó a los acusadores de Jesús y le creyó a Jesús. Pero le creyó solamente como un hombre inocente, pero no le aceptó como Salvador, aunque después tuvo 2 declaraciones más. Dice acá la Escritura que Pilato le dijo a los que lo estaban acusando, he aquí a vuestro rey. Y luego dice allí más adelante, en el letrero que puso arriba de Cristo, Claro, el letrero Jesús Nazareno, rey de los judíos, y lo puso en 3 idiomas. Aquí nos estamos dando cuenta de que él tenía un testimonio y no lo estaba aceptando como rey, porque él no iba a mandar a crucificar a un rey, pero sí estaba tratando de hacer una justicia, pero esa justicia media, porque igual dejó su autoridad para juzgar, la dejó en manos de los sacerdotes y los acusadores. Claro. Por eso que tiene tanto sentido las expresiones de Pilato para corroborar la autenticidad de que Jesús era el que decía ser. Pero él sin querer, ¿no es cierto?, empezó a entender por las cosas que conversaron que realmente no había ninguna cosa. Ahora, siempre yo me he preguntado cuando Pilato está en esa audiencia, ¿no es cierto?, está conversando con él, bueno, ¿y quién es la verdad? Y se para. Sí. Yo digo, la verdad la tenía ahí mismo. Él era la verdad, Jesús era la verdad. Pero siempre me habría gustado que él hubiera esperado la respuesta que Jesús le dio. Yo creo que Jesús le habría dicho, bueno, yo soy la verdad, porque lo dijo muchas veces él, yo soy la verdad y la vida. Claro, también Pilato demuestra un tipo de personas en la vida que tienen a Cristo al frente y a veces por presiones, ya sea de personas, presiones de algún tipo en la vida de trabajo y tantas cosas que pueden suceder, dejan pasar esta oportunidad de aceptar a Cristo. No aprovechan esa oportunidad porque Pilato tuvo la oportunidad de saber más, incluso de haberlo entrevistado, de haber tenido una conversación mayor. Y por último lo estaban presionando para que lo crucificaran en ese mismo día. Pilato podría haber dicho con su autoridad, ¿saben? Lo vamos a crucificar, lo vamos a hacer todo, pero vamos a analizarlo en una semana. Claro. Váyanse a sus casas. Tenía autoridad para hacerlo. Y podría haber tenido esa ocasión de aprender más. Ahora, es triste la vida de Pilato porque lamentablemente primó, vamos a decir, su orgullo, su poder, permanecer en el puesto que tenía, ¿no es cierto?, antes de hacer una justicia verdadera. Se desvió y lamentablemente enjuició, dictaminó sentencia contra un hombre que él mismo dice que no tiene ningún problema. No había de qué acusarlo. Qué triste, ¿no es cierto? Quizá a lo mejor nosotros pasamos por situaciones parecidas, de repente por
balanceando nuestra vida, nuestras conveniencias, ¿no es cierto? Tomamos caminos equivocados. Habría que reflexionar sobre eso. Seguimos estudiando acerca o conversando acerca de este reconocimiento que hacen las personas, ¿no es cierto? Que Juan las describe acá en relación al Mesías, que era el Mesías, que era el Cristo, que era el Rey, que era el Hijo de Dios y que era el hombre que vino a estar con nosotros. Hay un incidente que se registra allí en Juan, ¿no es cierto?, donde se habla de Juan capítulo 20, 19 en adelante, donde habla de la aparición. Es una aparición de Jesús. Y dice, tan interesante ese detalle, estando las puertas cerradas y se apareció. Pero lo interesante es que no apareció como una luz, no apareció como una imagen, sino una realidad. Y ahí hay un encuentro que tú lo tienes en tu Biblia, que es lo que pasa con Tomás. Le dice, mira, nosotros nos encontramos con Jesús. No, dice. Tú, y ahí viene el razonamiento humano, ¿te fijas? Yo tengo que probar. Eso es lo que pasa con las personas muchas veces. Tengo que probar si es así o no. Porque dice, si yo pongo mis manos o mi dedo en la llaga, ahí yo con eso quedo pero totalmente... O sea, ese tipo de prueba nos sirve para la creencia que Juan está presentando acá. Claro, Tomás era uno de los discípulos de Jesús. Tuvo la misma historia de los demás. 3 años y medio al lado de Cristo, viendo todos los milagros, escuchando sus sermones, sus profecías, las que Jesús mencionó acerca de su muerte, de su resurrección. Y también Tomás tuvo otros testimonios anteriores de las mujeres que vieron resucitado a Jesús, los discípulos de Emaús. Sin embargo, cuando se presentó Jesucristo ante los 12 en el aposento alto, Tomás no estaba. Y cuando llegó de vuelta, los discípulos le dijeron lo que había pasado. Jesús nos vino a visitar, estuvo aquí, tangible, como decías tú, en persona. Y él todavía no quería creer porque su fe en todo este periodo había sido media ínfima en la palabra de Cristo. Porque si él lo hubiese creído a Jesús, más los testimonios de los hermanos, que no fue una sola vez, él habría tenido otra experiencia. Pero Dios es misericordioso. Sabemos que Dios tolera también a nosotros nuestra incredulidad. Aquí hay 2 cosas importantes respecto a cómo tener la base para creer. Está la palabra demostración y está la palabra evidencia. Nosotros no debemos creer en Dios por demostración, debemos creer en Dios por evidencia. ¿Cuál es la diferencia? Las evidencias son aquellas cosas que Dios va haciendo en la vida nuestra providencialmente y que nos va mostrando a nosotros a través del Espíritu Santo que Él está detrás de todo esto y que está actuando y que esto es de Dios y no es del hombre. Esas son evidencias. Y Juan tuvo mucha evidencia y Tomás también las tuvo. Pero Tomás quería algo más, quería una demostración, un milagro, algo para ver. Fíjate, en el versículo 25 de este capítulo, él dice, no, si yo no pongo mi dedo, no, muy bien. Después de 8 días, dice que otra vez estaban, pero ahora estaba Tomás, y aparece Jesús nuevamente. La misma situación de anterior. Aparece Jesús, y ahí se enfrenta Jesús con Tomás y le dice, Tomás, haz lo que estás pensando para creer. Y ahí él se da cuenta que en realidad ahí como que cambió su forma de pensar y de creer en Jesús. Sí, pero algunos dicen que él metió el dedo en el costado y que también vio las heridas y todo eso. No, Tomás, cuando Jesús se le presentó y le dijo, no seas incrédulo, Tomás, sino creyente, claro. Dice que cayó de rodillas y dijo, Señor mío y Dios mío, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Le dice Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, hay que creer a veces sin ver las cosas tal como nosotros las pensamos. Claro, la realidad. Es ahí donde uno piensa que a veces también ocurre con nosotros, que tenemos que probar algunos hechos para ver. Porque
Uno podría decir lo mismo. ¿Cómo voy a saber yo si efectivamente le crucificaron, enterraron una lanza en su costado, si no lo veo? Sí, y otra cosa que Jesús comió con ellos. Claro. Y 2 veces después de la resurrección Jesús comió con ellos. Así que no era un espíritu, como dicen algunos, era el mismo Jesús. Y el testimonio de nuestro ahora en favor de Jesús, ¿cómo ha sido nuestro testimonio? ¿Cuánto nos costó creer en Jesús, creer en su palabra, creer en sus mandamientos, en el ministerio de Cristo, en el plan de Dios para salvar al hombre, que Cristo muchas veces dijo, yo soy el enviado de Dios. 43 veces repite eso para que le puedan creer, que Él no es de este mundo. Pero nadie le creía, muchos no le creían porque sabían que Jesús había nacido en Nazaret, era hijo de José, era un carpintero, y algunos decían, ¿cómo voy a creer que Jesús es Dios? Pero Jesús les decía, yo he sido enviado de Dios. Allí están las 2 naturalezas de Cristo, que han sido temas de conversación histórica, creer en Cristo como Dios y Cristo como hombre. Hay en este cortito quizás para reflexionar en Mateo 24:2. Dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Está anticipando una situación que iba a pasar con Jerusalén. Los discípulos y todo el pueblo de Israel era imposible para ellos, porque ese era su baluarte, su protección. Incluso tú recuerdas en la historia que muchos entraron a los templos para protegerse. Y era realmente extraordinario, pero Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Esto que dice Mateo, lo está diciendo después, ¿no es cierto?, pensando en lo que ocurrió en el año 70 cuando vinieron a destruir Jerusalén. Pero él ahora lo coloca como una forma de decir, mira, era verdad lo que Jesús anticipó, era verdad. Entonces uno dice, ¿tendré que yo tener tanta evidencia para creer que Jesús viene, por ejemplo? ¿Que va a regresar? ¿Que va a hacer lo que la Biblia dice en relación a eso? Y de hecho, mira Luis, yo creo que hay muchos acontecimientos que están rodeando el mundo, sean políticos, económicos, sociales, de la naturaleza, que están apuntando a algo. Sí. Y de nosotros no deberíamos estar ausentes a estas advertencias o a estos disparos, a estas luces que nos están diciendo que Cristo está pronto a venir. Sí, y también reconocer que el creer no es solamente un asentimiento intelectual en la mente. El creer significa acción. La persona que cree lo demuestra con hechos, con palabras, y así lo vemos en el Evangelio. Si uno creía en Jesús, lo seguía. Si uno creía en Jesús, lo aceptaba. Había una acción. Y eso lo demostró el Evangelio de Juan. En todos los que creyeron en Cristo, lo demostraron con hechos. Por eso que la fe sola, como algunos dicen, no es completa. Tiene que haber una fe que se demuestre en algo que... En acciones. En acciones, correcto. Claro, porque mira, es una cosa tan simple. Estoy aquí frente a un problema. Hay un río. Y viene una persona a otro lado. No camina, yo ya pasé. Tendría que creerle a él para hacer lo que me está diciendo, ¿cierto? Sí. Bueno, Jesús está diciendo lo mismo. Y estoy pensando que en el caso de Abraham y Tomás, hay algunas diferencias cuando uno las estudia. ¿Usted se cree como Abraham o se cree como Tomás? Tendrá que a lo mejor decirle al Señor, demuéstralo con alguna acción, con algún hecho. Busque la referencia de Abraham, que Abraham salió, dice, sin saber a dónde iba. Pero el párrafo siguiente, pero llegó a donde Jesús quería que llegara. Esa es la fe de acción que usted debe tener también. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Vamos a encontrarnos la próxima semana.